Buenas tardes, mi nombre es Andrea Álvarez y voy a presentar la unidad número 2 de la materia Relaciones Industriales. Empezando por el tema 2.1, planeación de recursos humanos, proceso de planeación, relación entre planeación estratégica y planeación de recursos humanos. La planeación de recursos humanos implica un proceso mediante el cual una empresa identifica sus requerimientos futuros de personal para diseñar desde ahora las estrategias adecuadas que lleven a satisfacer esas necesidades, partiendo de la situación actual de la empresa. Planear los recursos humanos permite mejorar las capacidades y habilidades de los empleados actuales de una organización, con el fin de aumentar la productividad. También permite hacer que los empleados duren más en la empresa, ya que facilita hacer una correcta selección de personal. Además, al estimular y promover el desarrollo de tu personal en la empresa, permite que tus empleados se pongan la camiseta del negocio, ya que apoyarlos en este sentido implica por parte del empresario estar al pendiente de su desempeño, de sus habilidades, necesidades de capacitación, etc. Una correcta planificación de los recursos humanos de la empresa es una de las formas de rentabilizar el trabajo más eficientes y su impacto puede o mejorar o empeorar la calidad del trabajo de toda la organización. Conocemos lo que es la planeación estratégica. Como lo hemos visto anteriormente, implica la misión, objetivos, metas, productos a comercializar y planes de mercadotecnia a realizar de una empresa. Esto quiere decir todo el proceso que permita a una compañía establecerse dentro de un mercado y ser la mejor. Sin embargo, existen 3 formas diferentes en que el Departamento de Recursos Humanos puede apoyar a la gerencia para formular y ejecutar una planeación estratégica. La primera es oportunidades y amenazas externas. La Administración de Recursos Humanos puede dar información acerca de cómo se está manejando la mano de obra en la competencia, cuáles son sus planes de remuneración, sus estrategias para un mejor posicionamiento, etc. Además, entrega información sobre legislación laboral, seguros, planes de salud, etc. En este punto, la gerencia determina qué proyectos podrían imitarse o cuáles no tener en cuenta en la propia empresa. La segunda es fuerzas y debilidades internas. Si la gerencia desea implantar una estrategia y los empleados no están correctamente capacitados, seguro que esta no funcionará. Antes de tomar cualquier decisión, la gerencia de recursos humanos ayuda a establecer si los empleados pueden cumplir con las tareas que van a ser asignadas. Además, es de gran ayuda para la gerencia saber cómo es el clima laboral al interior de la organización para determinar si se están cumpliendo los objetivos de la compañía. Ejecución del plan. La Administración de Recursos Humanos debe de participar fuertemente en la ejecución del plan estratégico de la compañía. El Departamento de Personal, por ejemplo, podría dar pautas importantes si existen políticas de reducción de trabajadores, incentivos por desempeño, capacitación a los empleados, etc. Además, cabe recordar que el fin y el propósito fundamental de una compañía es satisfacer al cliente y por tal razón tener empleados comprometidos 100% con una organización. Que nunca descuiden al consumidor es papel primordial para la gerencia de recursos humanos. Cabe resaltar también que las políticas de personal deben provenir y ser congruentes con la misión y el plan básico de la compañía. Un ejemplo claro sería el de una empresa que realiza políticas de capacitación a sus empleados para que estos mejoren su toma de decisiones y el esfuerzo en conjunto, así como entender de una manera correcta las necesidades del cliente, desarrollando vínculos con este y mejorando la delegación de responsabilidades. Para alcanzar estos objetivos, se debe crear e implementar una estrategia de gestión de recursos humanos, la cual puede realizarse de distintas maneras. Fases: identificación y delimitación de la misión, objetivos y las estrategias que se buscan realizar. Análisis del ambiente, esto para identificar potenciales variables de los objetivos organizacionales que requieran de la adquisición o gestión del recurso humano. Identificación de oportunidades y amenazas. Análisis del recurso humano del cual dispone la organización. Identificar fortalezas y debilidades organizacionales. Revalorar misiones y objetivos de la organización, esto como un proceso constante, ya que el ambiente no es estático. Formular e implementar estrategias para responder a las debilidades o aprovechar las oportunidades identificadas. Evaluar los resultados de las acciones tomadas.
Las fases anteriores, si bien parecen ser centradas mayormente en la organización y no en el recurso humano en sí, son necesarias, en tanto la movilización interna, la diversificación de puestos y el reclutamiento del recurso humano surge de las necesidades, fortalezas y proyecciones de la organización. 2.2. Reclutamiento, proceso y herramientas. El reclutamiento consiste en una serie de acciones puntuales en el momento que surge la demanda, para buscar un grupo de candidatos que en principio se ajusten al perfil exigido. Sin embargo, el reclutamiento no es un acto aislado. Si lo fuera, el esfuerzo y la inversión en tiempo y dinero sería muy superior a los resultados obtenidos. Existen diversas actividades básicas, como por ejemplo el archivo de currículo, el ofrecimiento del impreso de solicitud de empleo para candidatos que vienen espontáneamente, práctica cada vez más conveniente para obtener una información ordenada y adaptada a nuestras necesidades de selección, mantener relaciones con centros de enseñanza como universidades y demás instituciones que colaboran ofreciendo candidatos de sus bolsas de empleo, un proceso que debe ser continuo de atracción y búsqueda de candidatos en función de unas necesidades de personal, presentes o previstas, que está condicionado por el mercado de trabajo. Fases del reclutamiento. Investigación del mercado de trabajo. Listado del tipo de personal buscado. Ejecución del reclutamiento propiamente. Área geográfica que abarcará, regional, nacional, etc. ¿Quién será el responsable de realizarlo? Y medios, fuentes y recursos a utilizar. Reclutamiento interno. Modalidades. Existe la promoción y la rotación. En la promoción, un empleado que ha obtenido una valoración positiva de su desempeño es movido verticalmente dentro de la organización. Y en la rotación es cuando un empleado es movido horizontalmente dentro de la empresa, es decir, que asciende. Ventajas del reclutamiento interno. Se difunde más fácilmente la información sobre la necesidad de cubrir un puesto. Las expectativas de los candidatos se corresponden con la realidad, ya que conocen la empresa y es más difícil que se decepcionen. Los candidatos tienen más y mejores posibilidades de conocer las exigencias del puesto y por tanto de saber si se ajustan o no. Los candidatos que presentan generalmente están muy ajustados al puesto vacante, ya que la posibilidad de rechazo puede afectarles más en la misma empresa en la que trabajan que si se presentasen en una empresa desconocida. Suponen un gasto menor, tanto en tiempo como en dinero, respecto de otras fuentes de reclutamiento. Saca partido a las inversiones hechas en la formación del personal para su perfeccionamiento. Cuando se practica con objetividad, supone un fomento del afán de superación, desarrollando un adecuado espíritu de competitividad. Incrementa la motivación de los trabajadores. Para dar seriedad y rigor a este proceso es conveniente ser objetivo en todo momento y apoyarse en resultados de evaluación del desempeño de los candidatos internos de la empresa. La otra modalidad es el reclutamiento externo. Surgida la necesidad y no habiéndose encontrado candidatos válidos dentro de la organización o siguiendo la política de selección propia de la empresa, se decide buscar fuera el personal necesario para cubrir los puestos vacantes. En la elección de una o varias fuentes de reclutamiento debemos considerar el tipo de necesidad de personal, la localización de los posibles candidatos y épocas en las que se debe realizar el proceso completo de reclutamiento. Sueldos y demás ventajas que se ofrecen, coste de la fuente de reclutamiento y su calidad, rapidez de la fuente en función del tiempo disponible y además debemos considerar los resultados después de la utilización de cada fuente. Estos vienen determinados por el número de candidatos presentados. Características. Base de datos. Es el archivo de los currículos y solicitudes de los candidatos que se han ido presentando espontáneamente en la empresa. Permite una consulta fácil y rápida de los datos de los candidatos. Presentación de candidatos por los empleados de la empresa. Se trata de una fuente rápida y de bajo gasto, ya que es una buena táctica la de que las empresas animen y estimulen a sus empleados para que la recomienden a posibles candidatos. Contactos con sindicatos. Se trata de una fuente de bajo coste que suele combinar con otras fuentes. Centros de formación. Suelen tener bolsas de trabajo de alumnos que han finalizado recientemente sus estudios. Empresas de trabajo temporal. A la vez que utilizan fuentes externas de reclutamiento, ellas mismas constituyen una fuente externa.
Es un servicio rápido y eficaz en el que la empresa debe valorar el coste que supone. Contactos con otras empresas que pertenecen al mismo sector o tienen necesidades similares. La cooperación con otras empresas nos proporciona una amplitud mayor de acción. Empresas de la competencia. Es utilizada casi exclusivamente para la captación de directivos. Internet. El uso de portales de empleo en Internet es una realidad hoy en día. Anuncios en prensa. Actualmente en desuso por la falta de agilidad en la publicación de candidaturas y el alto coste que conlleva. 2.3. Proceso y herramientas. ¿Qué es la selección de personal? Es el proceso que permite elegir a tu empleado ideal de entre los postulantes. Es ese momento que empieza con el contacto con el candidato y que se produce justo después del reclutamiento. Está compuesto de diferentes fases. La primera es entrevista telefónica inicial. El proceso de selección de personal usualmente comienza con una entrevista telefónica, aunque no siempre es así, también puede darse vía correo electrónico, con la finalidad de tener un primer contacto con el candidato para conocer sus habilidades. Lo importante aquí es hacerse una idea general del postulante para saber si es adecuado al puesto y cuenta con los requerimientos técnicos mínimos, es decir, si tiene la experiencia, los estudios o conocimientos necesarios para desempeñar el trabajo, etc. Número 2. Criba curricular en la selección de personal. Es la fase previa a la entrevista al candidato. Aunque se trata de un contacto indirecto con el candidato, ya se selecciona a unos y se descarta a otros. Número 3. Entrevista al candidato. Posteriormente comenzarían los encuentros presenciales con entrevistas que van a ser más determinantes para elegir al trabajador. En la actualidad esta fase no tiene por qué ser presencial gracias a las nuevas tecnologías. Lo que sí está claro es que son más profundas y ahondan más en las habilidades o competencias del candidato que la llamada telefónica inicial. Número 4. Contratación. Finalmente todo habría acabado con la contratación, que pertenecería a un terreno distinto ya que aquí no se trata de seleccionar entre candidatos. También suele ser tarea de este departamento favorecer la incorporación del nuevo empleado a la empresa y realizar un seguimiento del mismo. Selección por competencias. El concepto de competencias es común en los recursos humanos. En el terreno de la selección se aplica a las fases más avanzadas. Será en estas fases cuando se trate de observar si un candidato posee las competencias. Es conocido por el tipo de preguntas que se han realizado para conocer estas competencias, muy vinculadas a construcciones concretas y relativas al pasado del candidato. Pero más allá de estas preguntas, la selección por competencias es más amplia y busca conocer la existencia de dichas competencias en el candidato por medio de diversas técnicas. Número 1. Se debe realizar un análisis de puestos que date qué competencias se necesitan. Número 2. Independientemente de la técnica que se utilice, asegurarse de abarcar pocas competencias por pregunta o prueba. Es decir, no tratar con una sola pregunta de conocer 5 competencias, sino que sean más precisas y es necesario tratar de observar la competencia a través de esa pregunta concreta. Número 3. En ocasiones las competencias no lo son todo. Puede bastar con que ciertas competencias sean meras habilidades. No existe un candidato con todas las competencias.